hombre de amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios. Comienza el Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. Espíritu Santo, ven hoy a nuestros corazones. Ven como la luz para nuestra mente, como fuego para nuestra alma y como consuelo para todas nuestras heridas. Tú, que inspiraste a santos como a Padre Pío a llevar a tantos hombres y mujeres de vuelta al Señor, haz también que nosotros, que somos instrumentos de tu misericordia y de tu amor, volvamos de nuevo a Él. Arranca de nuestro corazón todo aquello que nos aparta de Dios, el orgullo, la tibieza, el ruido del mundo, los apegos que enfrían nuestra alma. Danos un corazón limpio, sencillo, que esté enamorado de Jesucristo. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, porque queremos escuchar hoy tu palabra. Abre nuestros ojos para que podamos reconocer tu presencia. Y abre nuestra vida para que podamos dejarnos transformar por tu gracia. Que cada momento, que cada silencio de este programa sea una oportunidad para volver al Señor, para descubrir su perdón y para experimentar que su misericordia es mucho más grande que todos nuestros pecados. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Guía nuestras palabras y nuestros corazones. Y que al terminar, todos salgamos un poquito más cerca de Dios, más llenos de paz y sobre todo, más decididos a amar solamente al único que puede llenar nuestro corazón, Jesucristo. Hoy quisiera que nuestra mirada se dirija al Padre Pío, un hombre marcado por el sufrimiento, por la oración, por el amor a la Virgen y sobre todo por una inmensa pasión por las almas. Él comprendió algo que era esencial, que el corazón humano nunca encuentra descanso lejos de Dios.
Por eso quiso dedicar su vida entera a acercar a las personas al Señor, a través de su palabra, a través de los sacramentos. ¿Cuántas veces y cuántas personas llegaban a Él cargadas de pecados, heridas, con miedos, con desesperanzas, y salían renovadas? Porque el Padre Pío no mostraba a un castigador, sino un Dios de misericordia, un Dios de espera, un Dios que perdona, un Padre que jamás se cansa de abrazar a ese hijo que vuelve a casa. Desde el confesionario, desde su predicación sincera y directa, invitaba continuamente a mirar a Cristo. Decía con su vida: querido hijo, no pongas tu corazón en las cosas pasajeras, ponlo solamente en Dios. Porque es verdad, querido hermano, que el mundo muchas veces nos distrae, nos seduce con lo superficial, nos llena de ruido, de vanidades, de falsas seguridades. Y poco a poco el corazón se va enfriando. El Padre Pío nos llama hoy a despertar, a dar una patada al mundo, no rechazando a las personas, sino apartando todo aquello que nos separa de Dios. El orgullo, la indiferencia, el egoísmo, el apego, el pecado que nos roba la paz. Él sabía que cuando el alma vuelve al Señor, vuelve también la alegría. Por eso insistía tanto en la oración, en la Eucaristía, en el amor a la Virgen, en la confesión frecuente y en vivir siempre con el corazón vuelto hacia el cielo. Hoy, quizá, tú también necesites escuchar esta invitación. Vuelve al Señor, no tengas miedo. Dios no se cansa de ti. Dios sigue mirándote con amor. Sigue esperando que abras el corazón para llenarlo de su gracia. Pídele hoy al Padre Pío que te enseñe a vivir con un corazón limpio, desprendido del mundo y enamorado de Jesucristo. Que nos ayude a buscar siempre lo eterno, por encima siempre de lo pasajero, y que sobre todo podamos descubrir que solo en Dios, solamente en Dios, encuentra descanso nuestra alma. El corazón humano no encuentra descanso sino solamente en Dios. Que el Señor nos haga entender esto. ¿Dónde descansa nuestro corazón? ¿Dónde descansa cuando está en las fatigas? Cuando está en el sufrimiento, cuando está en el dolor, cuando están las alegrías, cuando están los gozos. ¿Dónde está nuestro corazón puesto? El Padre Pío en el editorial de hoy nos invita
a poner nuestro corazón, nuestra cabeza en el corazón de Jesús, en el pecho de Jesús. Descansar en Él, escuchar sus latidos cuando parece que todo está apagado, que todo no tiene solución, cuando viene nuestra frustración. Descansar en Él, poner el corazón en Él. Por eso el Padre Pío nos invita a volver a Jesús, a volver a este Dios que espera, a este Dios que perdona, a este Dios que no se cansa nunca de nosotros, que no se cansa de abrazar al Hijo que vuelve a casa. Tantas veces pensamos que Dios se cansa de que nosotros volvamos de nuevo a Él. Siempre los mismos pecados, siempre las mismas faltas. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No te canses nunca, querido hijo, de poner la mirada en el cielo, de mirar al cielo, con el corazón vuelto hacia el cielo, con el corazón vuelto hacia el Señor. Solo así tu vida tendrá sentido. Aunque no lo vivas, aunque no lo sientas, aunque no lo experimentes, no tengas miedo. Pon el corazón en el cielo y deja que Dios sea Dios. Queridos hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María. ¿Qué tal, Javier López? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de volver aquí después de tantos intentos. Es verdad, que llevamos tiempo sin poder escuchar tu voz. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí, por querer compartir hoy este programa con nosotros, con los oyentes, y dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad que se nos concede de poder poner esa mirada en Jesucristo a través de la vida y la espiritualidad del Padre Pío. Un saludo a todos vosotros, queridos hermanos, que nos seguís cada día a través de la radio, a través de las ondas, y sobre todo cuando os descargáis el podcast y lo enviáis a vuestros amigos y compañeros desde la página web radiomaria.es. En la pestaña podcast buscáis el Padre Pío en el umbral del paraíso y podéis descargaros el podcast y escucharlos todas las veces que queráis y poder compartirlo. Un saludo también especial a todos aquellos que pasáis por la cruz y por el sufrimiento, que nos escribís al correo electrónico y nos pedís que recemos por vosotros. Pues efectivamente rezamos con todo el corazón y con toda el alma y con todas nuestras fuerzas a ese Dios, al Dios de la paz, al Dios que nos hace ver las cosas de una forma nueva, de una forma distinta. Pues recordad que podéis escribirnos y hacerlo, que nos hace mucho bien y podemos ver cómo es la obra del Señor en cada uno de vosotros. En este correo electrónico padrepío@radiomaria.es. Pues queridos hermanos, Javier, vamos a comenzar este programa, esto y otras muchas cosas más, aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues Javier, ¿de quién vamos a hablar en el programa de hoy? Yo creo que hace un montón de tiempo, o por lo menos entre lo que he oído y lo que hemos hecho, de que no hablamos de la relación entre el Padre Pío y María, la Virgen María. La Virgen María. Me estoy acordando, es que el otro día cuando pasaba por esas calles, las calles de San Giovanni Rotondo, y pasaba por el coro de la iglesia grande, ¿no? De la iglesia grande, la iglesia nueva, ¿no? Que se llama, que es la que está al lado de la iglesia antigua. En una de las vitrinas que hay una puertecita que siempre está abierta, ¿no? Y me estoy acordando ahora mismo de ese momento, ¿no? Algo que pasó en agosto de 1959. ¿Tú te acuerdas? Ah, sí. Además esa puerta, esa ventana se conserva prácticamente igual. En agosto del año... hay que decir para empezar que el Padre Pío tenía mucha devoción a la Virgen María, pero que nosotros conozcamos muy fuertemente la devoción la tenía a las advocaciones de la Virgen de Pompeya desde la infancia,
pero también a la Virgen de Fátima. De hecho, hay muchas fotos de el Padre Pío besando la imagen, etcétera, ¿no? A la imagen de la Virgen de Fátima. Y lo sabía todo el mundo. Entonces organizaron una visita de la impresionante Virgen Peregrina de Fátima, aquella a la que se le posó una paloma blanca en su multitudinaria procesión años antes en París, y la estuvo acompañando durante toda la procesión. Pues esa misma Virgen lo organizaron para que visitara Santa María Rotondo, para que la pudiera ver el Padre Pío, porque sabían que le tenía mucha devoción. Entonces se organizó para agosto del 59, pero en ese momento, como en muchos otros momentos, el pobre Padre Pío estaba enfermo de temas pulmonares. En este caso, lo que le pasaba en el pulmón era una pleuresía, que es una infección, y estaba francamente mal, justo en el momento, ¿vale? Entonces, cuando sabía que iba a llegar, decía que no iba a poder recibirla, que con todo el dolor de su corazón se tenía que mantener en cama. Pero aún así la Virgen llegó, y además, no sé si la llegada, pero desde luego la llegada también, llegó en helicóptero. Para subir hasta la montaña lo llevaron en helicóptero. Llamaron la imagen en helicóptero. Entonces el Padre Pío, estuvieron visitando toda la gente del pueblo a la imagen, venerándola, etcétera, durante prácticamente todo el día, y ya se tenía que ir la imagen. Y el Padre Pío había intentado varias veces levantarse para ir a venerarla también, pero había sido totalmente imposible. Pero en el último momento, cuando ya sabía que se iba a ir, hizo un esfuerzo sobrehumano de esos del Padre Pío y se fue caminando con ayuda de otros dos compañeros hasta esa ventana que estás diciendo, para por lo menos saludarlas. Él sabía que se le iban a volver a llevar en helicóptero, para saludarla a la salida de esa imagen, ¿no? Y salió por la ventana como pudo, porque estaba fatal, y con el típico pañuelo para decirla adiós, pero en vez de decirla adiós, lo que hizo fue gritar ¡milagro! Somos muy conscientes y conocemos un montón de milagros que a través del Padre Pío se habían hecho muchísimas personas, pero no conocíamos que en el propio Padre Pío se había hecho un milagro. Y lo que pasó en ese momento es que se curó inmediatamente esa pleuresía y pudo volver por su propio pie y tranquilamente a su celda, totalmente conmovido, claro. Y bueno, es un auténtico milagro más, claro, porque estaba francamente mal. Esa es una infección muy grave que requiere muchísimo tiempo en cama, y que hay gente que se puede llegar a morir en aquellos tiempos que no había. Bueno, aquellos tiempos empezaba a haber antibióticos, pero vamos, no creo que le llegaran a él a la montaña donde vivía, a aquel monte. Y bueno, tenía gran devoción a la Virgen de Fátima, ¿no? Desde muy pequeño se encomendaba a ella como madre, ¿verdad? Y ha estado muy protegido por ella siempre, y siempre la ha considerado o sea, que tenía con muchísima confianza con ella, igual que tenía también confianza con el ángel de la guarda, ¿no? Siempre la ponía todo a sus pies. La tenía en una imagen, o sea, muy, muy, muy superior. Yo recuerdo que alguien me comentó que no se atrevía a besar a la Virgen, a la imagen de la Virgen de Fátima, nada más que en los pies, por pura humildad. Y bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla el amor que la tenía. Le llamaba mucho la atención de la Virgen de Fátima ese mensaje, ¿no? Oración y penitencia. Claro. La oración, claro, Padre Pío era un hombre de oración, ¿no? Decía él, yo solamente quiero ser un fraile que reza. Y como toda su vida era oración, era elevar, como decíamos al comienzo, poner la mirada en el cielo, poner el corazón en el cielo, ¿no? Eso es la oración.
es elevar ese grito del corazón al Señor. Y el Padre Pío eso lo hizo, ¿no? Rezaba y también hacía penitencia. Claro, es que esta vocación precisamente se centra muchísimo en la penitencia por los pecadores. Rezar y hacer penitencia. Y, bueno, no sé si, pero vamos, pocos santos han hecho tantísima penitencia como el Padre Pío. Entonces, teniendo lo que tenía permanentemente de los estigmas, ¿no? Entonces se encontraba, yo creo que se encontraba muy, muy identificado, que le gustaba mucho todas esas apariciones, ¿no? Porque en el mensaje de la Virgen de Fátima, en Fátima, es para poder redimir o para poder ayudar o para poder rezar por los pecadores y hacer sacrificios por los pecadores, con lo cual es una imagen muy centrada en este tema, que era lo que estaba haciendo continuamente el Padre Pío. Continuamente. Era casi el objetivo de su vida, ¿no? Uh-huh. Y ese amor a María se manifestaba cada día con el rezo del Santo Rosario. La Virgen de Fátima siempre decía constantemente eso, ¿no? El Santo Rosario, rezar el Santo Rosario, porque es esa oración que le gusta tanto a la Virgen, ¿no? Es esa oración que nos pone la mirada también en el corazón de la Virgen, donde uno puede descansar su corazón, donde uno puede buscar en ella el consuelo, el alivio, ¿no? A mí me gusta porque cuando pasas por esos momentos de dificultad, de sufrimiento, cuando pasas por esos momentos de dolor, también de alegría, ¿no? Pero sobre todo cuando estás en estos momentos, pues vas al corazón de la Virgen y la Virgen siempre te lleva a Jesús, ¿no? Te lleva a Él, y eso pues para mí es precioso, ¿no? La paz que deja, la serenidad que deja esta Virgen, esta Madre, ¿no? Porque es Madre. Y la confianza que tenía en ella era absolutamente plena. Él dice en alguna ocasión: rezad el rosario todos los días y ella lo pensará todo. Es decir, no necesito ni pensar yo ya, ni pensar en los problemas, ni preocuparme por los problemas, pero ni pensar en nada. Yo, lo que ella me diga. Cuando te pase algo, pónselo a ella y que ella lo piense, ¿no? Eso es. Yo lo que ella diga y ya está. Poner todo en las manos de María y lo que venga, aunque no lo entienda, si viene de María, porque se lo estoy confiando, no habrá problema, ¿no? Y en cuanto al rosario, él dice directamente: amad a la Virgen y hacerla amar. Rezad el rosario y rezadlo siempre. Rezadlo cuantas veces podáis. El rosario es la oración que hace triunfar sobre todo y a todos. Y además dice, y es que María nos lo ha enseñado así. Lo mismo que el Señor nos ha enseñado el Padre Nuestro, María nos ha enseñado que tenemos que rezar el rosario, ¿no? Eso es lo que él dice sobre el rosario. Y bueno, pues por eso estaba continuamente. Era un rezo permanente en el caso del Padre Pío, permanente. Estaba continuamente rezando el rosario. Me gusta porque en el mes de mayo él escribía muchos pensamientos muy bonitos, ¿no? Sobre la Virgen María. Hay uno que escribe en el 6 de mayo de 1913. Ya estaba en el convento y siendo sacerdote, ¿no? Y él escribe al padre Agustín, que era su director espiritual, dice: esta madre tan tierna, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, ha querido verter en mi corazón tantas y tales gracias que cuando me hallo en su presencia y en la de Jesús, me siento estrechamente unido y ligado al Hijo por medio de esta madre. María nos lleva a Jesús. Eso es. Nos lleva a Jesús. Tiene, yo creo que de los pensamientos más bellos que tiene son a María, ¿eh? O sea, es prácticamente hay uno que además lo recuerdo porque lo he utilizado varias veces, ¿no? Que María, yo creo que se lo dice a alguna de sus, pues a lo mejor a Rafaelina Charas, Rafaelina o alguna de ellas, ¿no? Dice: María hermosee y perfume continuamente tu alma con nuevas virtudes y te proteja con su amor maternal. Mantente cada vez más unida a la Madre del Cielo, porque ella es el mar a través del cual se alcanzan las playas de los esplendores eternos en el reino de la aurora. Entra en pensamientos prácticamente poéticos, en el caso de María.
O sea, hace poesía. Que María hermosee. Hermosee. Es que ella puede hermosear la vida, hacer que nuestra vida sea hermosa. Y perfume. El propio Padre Pío perfumaba en algunas ocasiones con esos perfumes que tenía, pero que también todos esos perfumes y todo ese, él está identificado con el amor de María, bajo mi punto de vista. Pregunta: que María hermosee la vida, ¿quiere decir que María va a quitar esos sufrimientos, esas dificultades, esos problemas que yo pueda tener? No. Efectivamente. Lo que pasa es que él dice también que convierta a María todos esos sufrimientos en alegría. Uh-huh. O sea que yo creo que ve precisamente en María la compatibilidad neta y perfecta entre lo que es sufrir y la alegría. Y yo creo que la vida de María y también la vida del Padre Pío tiene un montón de sufrimiento que vamos a poder decir, ¿no? No nos podemos ni comparar a los sufrimientos que han tenido ambos. Pero también muchísima alegría y paz. Muchísima. No me puedo imaginar ni a María ni al Padre Pío infelices. Yo, por lo menos, no me los puedo imaginar. Porque la felicidad no es, al igual que la paz, no es esa ausencia de sufrimiento, no es la ausencia de cruz, no es la ausencia de problemas, es todo lo contrario, es vivir esos problemas con ellos, vivir esas dificultades, y eso es lo que te produce la alegría. Aunque muchas veces, efectivamente, y seguro que cualquier oyente lo está pensando, ¿no?, que difícil es ver y experimentar esa alegría en mitad del dolor y del sufrimiento, efectivamente, y es verdad. Entendiendo que el sufrimiento, el soportar el sufrimiento y ofrecerlo a Dios es un acto de amor, pues, y que Dios lo está entendiendo como un acto de muchísimo valor, porque es difícil, muchísimo, el máximo valor, pues entonces tú le estás dando amor a Dios, entonces eso no puede hacerte más que alegre y pacífico, y estar en paz. Eso es un cambio que hay que pedirle mucho al Señor, ¿no?, del corazón, que cuando pase por estos momentos, cuando pasemos por estos momentos de dificultad y de cruz, pues que rápidamente nos venga al corazón esto, ¿no? Estoy contigo, no estoy solo, y eso es ya la fuente de alegría, aunque siga metido en el sentimiento del dolor. Y luego el Padre Pío veía a María como si fuera un prisma que reflejaba la luz del Señor, la luz de Dios, en cuanto a lo que es el amor, ¿no? Él decía, ella sola es capaz de captar los torrentes de amor derramados del corazón de Cristo. Ella sola es digna correspondencia de ese amor. Entonces, como que todo el amor que desprende María viene directamente como reflejo del amor que tiene Dios, ¿no? Es una imagen preciosa porque a más nos sentamos amados por María, y cuando nos sentimos amados por María nos sentimos en el día a día, pero además en cuestiones y en detalles muy pequeños, ¿no? Muy silenciosos, muy femeninos, que te sorprende la Virgen. Pero estás pensando en la Virgen y te pasa esto. Qué detalle tan bonito, ¿no? Que te pasa algo bueno, pero a lo mejor muy sencillo, muy pequeño, muy silencioso. Ser capaz de entender que todos esos amores, todos esos detalles vienen directamente de Dios o de Jesús, directamente. Eso es lo que dice el Padre Pío, ¿no? Entonces, al ser consciente de esto, pues aumenta muchísimo, ¿no?, el valor que podemos dar a cualquier tipo de relación con María, muchísimo, claro. Juan, el discípulo amado, el Evangelio dice que él puso su corazón, su cabeza, ¿no?, su cabeza en el corazón de Jesús, ¿no? ¿Cómo se dice? Se postró, ¿no? Y descansó su cabeza en su corazón. En la última cena, ¿no? En la última cena. Sí. Y me venía esto también a la cabeza, ¿no? Cómo nosotros también podemos descansar en María, cómo también nosotros podemos poner nuestra cabeza en ese pecho, ¿no? Cuando éramos pequeños, no sé, pues cuando nos pasaba algo íbamos y dábamos un abrazo a nuestra madre o a nuestro padre, qué paz teníamos, ¿no? Qué tranquilidad, qué seguridad de saber que estábamos en un lugar seguro, ¿no? Pues con la Virgen pasa lo mismo. ¿Cómo podemos descansar en ella? ¿Cómo podemos poner nuestra cabeza, nuestro corazón en su corazón? Pues a través del rezo del rosario. Él mismo lo dice, ¿no? Él era un enamorado. Pues ¿hay oración más bella que aquella que nos enseñó ella misma?
rezad siempre el rosario. Es que es nuestra segunda madre, la madre que tenemos en el cielo. Y la tenemos que tratar como tal, como una madre. Eso que tú estás diciendo de apoyarnos en ella, hasta físicamente, ¿no? Como cuando éramos pequeños, es considerarla una madre. Es una madre que está en el cielo, pero el Padre Pío también estaba pensando en ella siempre como madre. Él dice: Madre dulcísima, haz que yo le ame a Jesús. Vierte en mi alma el amor que abrazó tu alma. Él quiere acercarse a María para acercarse a Jesús, obviamente. María siempre es la estrella, ¿no? Que ilumina nuestro camino y que ojalá ella nos muestre el camino seguro para llegar al Padre del cielo, decía él. Que María sea como el ancla a la que os debéis sujetar cada vez más estrechamente en el tiempo de la prueba. Es la luz, dice, ella brota como un rayo de luz del pensamiento de Dios. Esto es precioso. Ella brota como un rayo de luz del pensamiento de Dios. Ella brilla como estrella de la mañana sobre toda la creación. La identifica directamente con la luz, con la pureza que tiene la luz del sol. Es una, yo creo que la relación que tiene es la misma que está en el concepto del Inmaculado Corazón de Jesús, ¿no? Perdón, de María, que son los dos conceptos importantísimos de amor y pureza. Amor y pureza. Y claro, por eso lo identifica muy fácilmente con la luz, ¿no? Hay una oración que, como algún sacerdote sé que escucha el programa, les saludo desde aquí concretamente, un pensamiento para ellos. Dice: oh María, Madre dulcísima de los sacerdotes, mediadora y dispensadora de todas las gracias, desde lo íntimo de mi corazón te ruego y te suplico encarecidamente que hoy, mañana y siempre des gracias a Jesús, el fruto bendito de tu vientre. También es esa la misión del sacerdote, dar gracias a Jesús. Dar gracias continuamente a Jesús y a María. Y el sacerdote es el puente, ¿no?, entre el cielo y la tierra. Y hoy pues en este programa también pedimos de forma especial, claro, por todos ellos. Es puente, porque la Iglesia es madre también. Ponemos a los sacerdotes en el manto de la Virgen, pedimos por ellos, por los que pasan por dificultades, por los que pasan por la cruz, por el sufrimiento, para que María sea su consuelo. Y hermanos, este breve pensamiento, ¿no? Recordemos siempre rezar el rosario, que seamos personas marianas. No se nos olvide que esta no es una oración sin más, es una oración que abraza a María, una oración que mira a los ojos de María, que descansa en María, y es una oración que llena el corazón de todas las gracias que necesitamos cada día para poder ir por la senda, por este valle de lágrimas, como dice la oración, ¿no? No solo olvidemos que María, también madre de los sacerdotes, madre de todos, está siempre intercediendo, como lo hizo en las bodas de Caná, por cada uno de sus hijos, ¿no? No hay que hacer nada más. Es alucinante, pero no hay que, con rezar el rosario frecuentemente, lo tienes prácticamente todo. Es que no hay que hacer nada más. No tienes que hacer grandes investigaciones o grandes profundidades sobre el papel de María en la historia. No. Tú solamente rezas el rosario y poco a poco te vas a ir dando cuenta de, como tú estás diciendo continuamente, porque es la mejor manera de decirle a la Virgen que la quieres en cada Ave María, es como si fuera un beso a la Virgen. De repente te vas a dar cuenta que ella también te quiere muchísimo y que te está ayudando en momentos y que lo notas. Tú llegas a notarlo, que te está ayudando ella en momentos difíciles, en momentos fáciles, en consejos, en decisiones que tienes que tomar. Lo empiezas a notar nítidamente. Solamente por eso no hace falta. Hay que acordarse de los pastorcitos, que no tenían ni idea de nada. Uh-huh. Ellos solamente rezaban el rosario, no hacían otra cosa, rezar el rosario. Lo que decía, ¿no? Reza el rosario y será María quien te lo dé todo. Eso es, nada más, ¿no? Es relativamente sencillo. A ver, se dice muy pronto, ¿eh? Porque necesitas una disciplina, ¿no? Porque al final tienes que ser disciplinado para mantenerte. No sé. Esto tampoco es cuestión de número y de cantidades, ¿no? Es más cuestión de amor. Rezar es una cuestión de amor.
Y si hoy rezas uno, pero lo rezas muy concentrado, pues a lo mejor vale más que si mañana rezas 3 rosarios. Pero aquí el truco está en seguir haciéndolo continuamente. Un día le preguntan al Padre Pío, ¿no? Esto no lo contó el Padre Pierino, que le preguntaron: Padre, cuando rezo el rosario tengo sueño, pero me esfuerzo por no dormirme. Esto nos pasa muchas veces, ¿no? Que estamos cansados, estamos con el rosario, se nos cierran los ojos, nos esforzamos para que esos ojos no se cierren, ¿no? Y el Padre dice que le responde: ese es el rosario más bello. Donde hay más esfuerzo, hay más amor. Sí. A mí, con respecto al rosario del Padre Pío, siempre me llega a la cabeza la misma, porque me hace muchísimo pensar lo que le pasó con un periodista que le pregunta, que cuando dice, estamos hablando que el Padre Pío rezaba más de 30 rosarios al día. Y se enteró ese periodista y le pregunta, pero ¿cómo es posible, Padre Pío, que usted pueda rezar? ¿Cómo es posible que pueda rezar 30 rosarios al día? No le cabe, ¿cómo es posible? Y le contesta el Padre Pío: pero ¿cómo es posible que usted no lo rece? Esa es la necesidad tremenda que tenía el Padre Pío de rezar los rosarios, ¿no? Era vital. Su vida ya se había convertido en una oración, ¿no? Ya tenía en el corazón, y ya era como la oración del corazón, ¿no? Ya lo tenía de fondo y ya el mismo corazón rezaba solo. Era su propia respiración el rosario, sí. Así era, sí. Y hay que conseguir, ojalá podamos conseguir esto, ¿no? De alguna manera, no hace falta que sea por número, a lo mejor, como digo. Lo has dicho muy bien, lo del amor, ¿no? Con uno que hagamos, pero si lo hacemos con amor. Con mucho amor, sí. Yo cuando lo hago me intento meterme mucho o imaginarme mucho la situación de cada misterio. Uh-huh. Y cada vez que lo haces, digamos que hay una parte de ese misterio que te llama más la atención. Cada día te llama una parte diferente del misterio. Y nada más que tienes que hacer eso, ¿no? Y dar gracias por poderlo hacer, ¿no? Porque hay muchas veces que se te pone muy complicado, ¿eh? Todos tenemos momentos muy complicados y tampoco hay que ponerse angustiado porque no se pueda, ¿eh? Eso, cuidado, que yo hace muchos años me he angustiado y es que tengo que hacerlo. El bueno, escrúpulo, ¿no? Sí, cuidado, que esto no se trata de tener un montón de cromos en un álbum, ¿no? No es de eso. Y mucha gente yo creo que le pasa, y también otra gente que lo reza por costumbre. Entonces hay que quitarlo. Simplemente, oye, me apetece hoy darle las gracias o decirle a la Virgen que la quiero. Pues venga, vamos a empezar a darle besos. Pues la mejor manera es, cada Ave María es un beso, cada oración es un beso. Oye, que estoy muy cansado y solamente he podido rezar 4. Oye, pues alabados al Santísimo. Sí, lo has hecho con amor y con entrega del corazón. Eso es. Una de las devociones del Padre Pío era a la Virgen de Pompey, ¿verdad? Que pues precisamente esta vocación se basa en ese amor profundo al rosario. Es una búsqueda constante de la intercesión de la Virgen María en estos momentos difíciles y sobre todo de buscar el consuelo, el alivio, el refugio, ¿no? María es refugio, consuelo de los afligidos, ¿no? Y el Padre Pío visitó en varias ocasiones el santuario de la Virgen de Pompey, por lo menos al menos 3 veces, uno de ellos cuando él tenía 14 años, en 1911, cuando apenas ya se hizo sacerdote, ¿verdad? Y cómo pues el Padre Pío rezaba estos rosarios también que la Virgen de Pompey promovía, ¿no? Eso es precioso. La Virgen de Pompeya es una devoción de la Virgen del Rosario, de la Virgen del Rosario. Entonces la Virgen del Rosario de Fátima, que es la Virgen del Rosario, y está la Virgen del Rosario de Pompeya, que es pues posiblemente la basílica más importante dedicada a la Virgen en el sur de Italia, por lo menos en el sur de Italia seguramente de las más importantes de toda Italia. Si alguien va o la conoce, está todo lleno de votos, de favores que ha ido concediendo a la Virgen a todos sus devotos. Pero claro, ser una Virgen del Rosario, pues ahí está el Padre Pío. Si es del Rosario, pues ahí está el Padre Pío, le encantaba. Y además por ser del sur de Italia, claro, yo creo que tenía una devoción profunda por su propia proximidad y por las visitas que hacía de pequeña. La Virgen de Pompeya, que es otro milagrazo que protagoniza en su creación el San Bartolo Longo,
que ha sido canonizado el año pasado. De los últimos que canonizó el Papa. Bueno, lo canonizó al final el Papa León, pero vamos, la firma del decreto la hizo todavía de las últimas que firmó en vida el Papa Francisco, ¿no? Pero claro, el propio Bartolo Longo, San Bartolo Longo, toda su vida está ofrecida al rosario también, todo lo hace por el rosario, todo. Entonces es totalmente coherente, claro. Además, ambos santos se conocieron o sea, sabían de su existencia, no sé cómo físicamente no se conocieron, sabían de su existencia y se escribieron incluso. Entonces, para el Padre Pío es totalmente coherente, es otra Virgen más del Rosario. O sea, claro, es otra más. Tú sabes que hay un episodio en este santuario de la Virgen de Pompey. Era el 20 de septiembre de 1968 y el Padre Pío estaba viviendo, recuerda, sus últimos días en el mundo. Habían pasado ya los 50 años desde que él recibió los estigmas y uno de sus devotos le regaló una canasta de rosas rojas para poder celebrar el aniversario. El santo pues se conmovió y cogió una rosa y se la entregó y le dijo que llevara esta rosa a la Virgen de Pompey. Y este devoto, pues encantado de complacerlo, pues se encargó de llevar la rosa y colocarla justo frente a la imagen de la Virgen. 3 días después, ya el Padre Pío había muerto y una de las monjitas pues fue a quitar las flores que estaban frente a la Virgen y notó que todas las flores se habían marchitado, pero que la rosa del Padre Pío todavía estaba fresca. Incluso se había cerrado de nuevo en un capullo fragante, ¿no? Y esto pues lo consideraron como un milagro no acontecido, ¿no? Y esto se lo dijo al prelado, al obispo del santuario de Pompey, y que quiso que se depositara en un relicario en el que aún todavía se conserva esa rosa. ¿Lo sabía? Qué bonito, ¿no? Que la Virgen siempre habla con palomas y con rosas y con... Sí, es lo suyo. Son los gestos sencillos de la Virgen, sí, ¿no? Sí, que... sí. Y bonitos, ¿eh? Porque... Lo bonito, sí. Porque tanto las rosas y las flores son como las palomas o son muy bonitas, claro. Es belleza pura la Virgen. Pues vamos a... Hoy mismo estaba hablando de la belleza con los adoradores que yo tengo, de la belleza de la Virgen. Y les he pedido a los niños adoradores que tengo en el grupo que dijeran lo que más les gustaba de la Virgen y ha dicho uno, su belleza, un chaval, su belleza. Su belleza, qué bonito. Sí, y digo, pues seguramente es la criatura más bella. Todos los que la han visto, todos los que la han visto en las apariciones dicen que no han visto mujer más bonita en su vida, en cualquier punto del mundo donde se ha aparecido, ¿no? La belleza viene directamente de Dios. Todo lo bello viene de Dios. No puede venir de otro sitio. La belleza de la Virgen María.
Qué belleza, esta es la belleza también de la Virgen, ¿no? Cantar a la Virgen, el Ave María cantado por Luciano Pavarotti, ¿verdad? Tú sabes, Javier, que el aroma de rosa era el elegido por el Padre Pío para manifestar su presencia a quienes invocaban su ayuda. Yo sé que el Padre Pío tenía múltiples aromas, además, no solamente el de rosa, y yo lo identificaba más con temas de amor, pero vamos, esto es un tema de amor también, lo que estás diciendo, porque Sí. estás ayudando. Y que dice que es verdad que muchos de los que dicen haber oído esto, pues afirman que también han sido beneficiados por el Padre Pío de una gracia, ¿no? Es verdad que no es lo importante, ¿no? Pero siempre son fenómenos Sí. que ayudan, ¿verdad? Sí, porque es que además, bueno, eso era una cuestión muy, muy única del Padre Pío, porque ya digo, casi todos los santos tienen un solo olor, o manifiestan un solo olor, pero este hombre tenía hasta 3 o 4 olores diferentes, olía a azucenas, olía a rosas, otras veces olía a incienso, otras veces olía a, bueno, no sé, otros 2 más, ya ni me acuerdo. A mí me los contaba una vez y además con qué experiencias estaban relacionadas, ¿no? Y había gente que incluso era tan intenso que se llegaba a medio marear, ¿eh? Había, sobre todo cuando estaba cerca del Padre Pío. Bueno, Javier, pues nada, muchas gracias. Estamos terminando nuestro programa. Muchas gracias por este programa tan bonito dedicado a nuestra Madre, a la Virgen María, a la estrella de la mañana. De la mañana, de la matutina. Sí, pues muchas gracias por haber estado aquí en este Pues programa. un auténtico placer, sí, sobre todo hablando de la Virgen y del Padre Pío, fíjate tú. Qué maravilla. Y muchas gracias también a todos vosotros, queridos oyentes. Un saludo especial a todos vosotros, a todos los sacerdotes que nos escucháis, que nos habéis escrito también muchas veces al correo electrónico. Recordad, queridos amigos, nos podéis escribir padrepío@radiomaria.es. Y gracias por vuestra fidelidad y por vuestras oraciones. Vamos a acabar como más nos gusta. Vamos a ofrecer también nuestras oraciones a la Virgen. Y vamos a encomendar todas vuestras intenciones a vuestros familiares, amigos, enfermos, a todos los que sufrís en el cuerpo y en el alma. Pensad y creeros que os vamos a poner ahora mismo en este manto, en el manto de la Virgen. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo programa. Santa María, Madre de Misericordia, hoy humildemente venimos a refugiarnos bajo tu manto de amor. Tú, que conoces el corazón de tus hijos, míranos con ternura y llévanos siempre hacia Jesús. Madre buena, enséñanos a vivir siempre con el corazón puesto solamente en Dios, sin dejarnos seducir por las cosas pasajeras del mundo. Ayúdanos a desprendernos de todo aquello que enfría el alma y que nos aparta del amor del Señor. Tú acompañaste tantas veces el camino espiritual del Padre Pío. Guiabas tantos corazones hacia la confesión, hacia la oración y hacia la Eucaristía de este santo. Hoy te pedimos que nos concedas volver a Dios, sin miedo, con humildad y con una infinita confianza en su misericordia. Madre, despierta en nosotros el deseo, el hambre de santidad.
el deseo de la oración. Danos valentía para decir no al pecado y decir sí siempre a Dios. Enséñanos a mirar a Cristo como tú lo mirabas, con amor, con fidelidad, con total entrega. Llévanos de tu mano cuando las fuerzas nos falten. Consuélanos en las luchas, consuélanos en nuestras caídas. Sosténnos en la fe y ayúdanos siempre a vivir con la mirada puesta en el cielo. Que al terminar el día, querida Madre, nuestro corazón esté más limpio, más lleno de paz y más unido al Señor. María, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hombre de amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios. Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra. Padre Pío, estás aquí.